Bueno, en este video vamos a hablar de la parte 2 de otros materiales que nos pueden servir para trabajar lo que es la pasta. Em, ya antes había hecho un video donde les mostré como que la parte 1 de materiales básicos y este es un complemento de ese video. Bueno, primero que nada, pues unas tijeras de formas, ¿no? Este, por ejemplo, que yo tengo tiene como unas pequeñas ondas. Y este nos sirve para cortar lo que es la pasta, como para darle una forma muy bonita en la parte de abajo a lo que son las falditas o las blusitas o las manguitas de nuestras muñequitas que vayamos a trabajar. Otro material igual que me parece muy importante, pues es un repuesto de cúter que nos sirve para unos cortes más precisos y mucho más fáciles a la hora de trabajar pues pasta en cantidades que estén, bueno, que esté más extendida y que quiera un corte más exacto, pues sería un repuesto de cúter. También estas herramientas de aquí que las compré aquí en mi ciudad, que son unas laminitas como de acero inoxidable, que igual sirven, pero estas nos dan como que la forma de que viene aquí. Por ejemplo, este tiene unas onditas muy pequeñitas, este ya tiene como que una forma mucho más grande y este igual como unas onditas más sueltas. Si tenemos algo así similar, podemos sustituir lo que son las tijeras con forma. Otras herramientas que son importantes igual son este tipo de marca puntitos o no sé cómo se le conozca. A ver, aquí se abre. Que son, vienen así. Tienen estas pequeñas herramientas que nos pueden ser muy útiles igual. Tienen en cada extremo, tienen un bolito de diferente medida y nos sirve, por ejemplo, como para hacer florecitas, hacer ojitos, marcar cositas muy pequeñas. Este también nos es muy útil. Otra herramienta que sea de mucha utilidad son este tipo de cortadores. Estos de aquí hay en formas de círculos, cuadrados, en corazones, óvalos, todos estos tipos de cortadores o expulsores como a veces los encuentran. Nos sirve para extender lo que es la pasta. Les voy a hacer una pequeña demostración aquí. Vamos a extender lo que es la pasta y vamos a cortar lo que viene siendo la forma del círculo, ¿no? Y con el expulsor que tiene en la parte de arriba únicamente lo que hacemos es sacar. Esto también, pues como ven, nos ayuda bastante a la hora de trabajar y sobre todo para las chicas que trabajan y que hacen grandes cantidades de muñequitas, esto nos es muy útil. Otra cosa que también es muy importante y que me parece que pues sí lo tengo que mencionar son este tipo de herramientas que están aquí, que son como marcatexturas, que son unas plaquitas como de, bueno, son de plástico y estas funcionan como para hacer lo que son los terminados de los vestidos o también para las blusitas o algo así, ¿no? Esto nos da como una textura muy bonita sin que tengamos que estar batallando mucho con el trabajo, miren. Entonces, este es uno, este es otro. Entonces, todo esto, la verdad es que nos ayuda mucho, nos facilita mucho lo que es el trabajo. ¿Qué otro es muy importante para trabajar la pasta? Estas herramientas de aquí, que son unos cortadores en forma de vestido. Ay, perdón. Esto no tiene mucho tiempo que yo lo adquirí y que la verdad, pues sí me parece que es muy importante. Y que la verdad, pues sí, es muy útil, ¿no? Extiendes lo que es la pasta, agarras este cortador, lo tienes que apretar muy bien, lo vas a tener que, para que se quede marcado y de último lo vas a sacar y nos va a quedar esta forma. Yo lo que hago bueno, la única vez que lo he ocupado es que esto lo llevé hacia la parte de atrás y me formó lo que es como una especie de overolcito aquí. Si se fijan, esto nos ayuda bastante a la hora de trabajar. Entonces vienen en 3 medidas. Esta es la más pequeña y esta pues ya es un poquito más grande y mide aproximadamente como 9 centímetros de aquí a aquí. Y de acá a aquí nos mide como 6, más o menos de aquí a aquí. Entonces pues este está muy útil igual.
También otra cosa que es de utilidad es este barniz de brillo, que es de la marca DecoArt, y es este de aquí, que nos ayuda a darle un color, o no un color, sino un brillo a los labios de las muñequitas, ¿no? Para que se vea como que tienen un gloss ahí en los labios. Esta también ayuda mucho y es muy útil. Otra cosa que es de mucha utilidad y que eso sí lo tienen que conseguir son estas herramientas de aquí, o sea, estos accesorios que nos pueden servir mucho, como es la pedrería, estos de aquí que tienen forma de lunitas, solecitos y todo esto. También estas de aquí que nos pueden servir como para poner, como para hacer aretitos, para poner aretitos, perdón. También nos sirven bastante. Otra cosa que tengo aquí que me acabo de dar cuenta que no lo estaba incluyendo son este tipo de cortadores minis. Estos los compré en Temu y la verdad me gustaron mucho. Que sirven para cortar circulitos muy pequeños. Por ejemplo, cuando extendemos una porción de pasta y queremos que nos quede ahí como el cuellito de la blusita, pues esto nos sirve bastante, ¿no? Les voy a hacer una pequeña demostración. Miren, nos queda algo así. Y ya con esto pues ya nosotros le damos la forma y todo y ya nos queda. Esto también es muy útil. Vienen en diferentes medidas. Ahorita pues es el único que tengo acá a la vista. No sé dónde anden los demás. Otras cosas que sean muy útiles y que también les va a servir, este tipo de lápiz. O también, así como hay hay uno aquí también que tengo, que también es lo mismo, solamente que viene pues más, digamos, con otro material, porque aquí tiene un extremo de metal, que sirve para agarrar lo que es la pedrería. Pues esto nos ayuda bastante porque pues esto tiene como una forma como es de cera de hecho, y solamente le agarras la pedrería y lo colocas en donde lo vayas a utilizar, ¿no? Si no tiene ninguno de estos, igual pueden utilizar lo que es una crayola, que también está hecha de cerita, entonces pues eso también les puede servir y si no, pues ya no gastarían en ese material. Y otra cosa que también nos dije en el video pasado es que también es importante que tengan una tabla de corte como esta que yo tengo aquí. O si no es una tabla, también pueden trabajar en algo que sea como tal vez un tapete como de fieltro, ¿no? Tipos de tablas, pues discúlpenme, está un poco sucio la verdad. Estos los pueden conseguir en Mercado Libre. Lo tengo muy maltratado porque lo ocupo para pintar lo que es madera, entonces pues está muy sucio. Y pues esta tabla de aquí yo la conseguí en Amazon y la verdad me gustó mucho porque tiene dos, pues es de doble vista. Entonces digamos que pues si se mancha mucho se pone fea esta. Del otro lado ya tengo otra parte que también me puede servir, pero si no lo pueden conseguir o por el momento están empezando y no quieren hacer ese gasto, pueden utilizar un pedacito de foamy para que trabajen, o una mesa que sea lisa. Lo que no les recomiendo es cristal. Yo ya intenté trabajar sobre el cristal y la verdad es que a mí no me gustó, se me pegaba horrible todas mis piezas, toda mi pasta en ella cuando quise aplanar. Entonces a mí la verdad el cristal no me funcionó. Otra cosa que es muy importante es de aquí, que pues ya quedó muy feito el color. Es como una esponja creo que es Sul Espuma este material. Lo compré en Parisina y me sirve bastante para cuando yo pongo a secar lo que son mis piezas. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo hechos unos cuerpos y esto pues me ayuda a extender, a acomodar todas mis piezas y ayuda a que se sequen de manera uniforme. Entonces también pueden sustituir este pequeño tapete por tal vez foamy, y ahí también no se les va a pegar lo que son las piezas. Yo no les recomiendo que lo dejen asentado sobre la mesa o sobre algo como plástico o así. ¿Por qué? Porque eso ya no se seca de manera uniforme y al momento de querer levantar las piezas pues se queda pegada a la parte de atrás y eso hace que se empiece a desprender y se pone muy feo la parte de atrás. Entonces esto también es muy indispensable. Ahora, así como ya hablamos de cosas que les recomiendo, hay cosas que no recomiendo y que al menos pues a mí no me funcionaron. Tal vez aquí haya alguien que vea este video que sí le funcione, pero por lo pronto pues a mí la verdad pues no me funcionó. Y entre esas cosas está esto de aquí,
que a mí, por ejemplo, ya hasta se me secó este material. Es un relieve de efecto glaseado que sirve como para poner, como hacer donitas y ponerle ahí a la donita el efecto glaseado. A mí la verdad pues no me funcionó porque yo no soy de hacer mucho en lo que son efectos glaseados, ni de dulces, ni nada de esas cosas. Entonces, pues ya se me secó y la verdad pues solo lo usé una vez y por lo pronto pues a mí no me fue de utilidad. Otra cosa que compré y que la verdad tampoco me gustó y pues no me gustó, es este de aquí. Es estos tipos de no tapetes, sino como de texturas, pero que están hechos como de foamy. Entonces, si tienes la pasta muy aguada, esto de aquí no te lo recomiendo. Se va a pegar muchísimo tu pasta, muchísimo. Y al momento de querer desprenderlo de la pasta, se te va a pegar y se te va a destruir todo. A mí por mi parte pues no me gustó. Miren, incluso aquí tiene unos pedacitos en que quise hacer en que quise marcarlo y se quedaron aquí adentro. Entonces la verdad eso no me gustó y pues lo tenía que decir. Otro que no me gustó y que me estoy súper arrepentida es de este tipo de material. Yo lo compré para hacer cabellos de muñecas, porque supuestamente estaba muy bonito y que dejaba muy bien el acabado a las muñecas y no sé qué más. Y lo compré y la verdad no me gustó. O sea, miren, está muy tieso, el material se siente muy poroso y la verdad a mí esto no me gustó. Si quieren hacer cabellos de muñecas, como que se vean natural, yo les recomiendo que mejor vayan por estambre, que diga 100% acrílico, de cualquier marca que vendan en las mercerías, porque este tipo de materiales, la verdad, se me hace muy tosco y a mí no me gustó. Y me costó como 100 pesos, creo, un poquito más. Y la verdad, pues solo lo tengo aquí arrumbado y no le voy a dar, creo, ningún uso porque no sé en qué ocuparlo. Otro que no me gustó, pero pues igual, pues digo, no, tal vez para los que hagan otro tipo de trabajo les guste, es esta base giratoria, que yo me la imaginé que me iba a súper servir porque pensé que iba a poner la muñeca y que le iba a poner aquí los ojos y que iba a estar girando y que iba, pero la verdad es que no me pude adaptar a ella, entonces tampoco me gustó y pues igual, pues dije mejor se los comento para que no vayan a cometer esos errores de comprar ese tipo de materiales. Y bueno, ese creo que sería como que todo, las cosas que no me gustan, que no ocupo. Y también, pues creo que también estaría bien mencionar que también, que lo otro que no ocuparía, pues serían moldecitos donde vengan muy delgaditos, porque al momento de sacar la pieza nos va a quedar pues muy delgadito. Y recuerden que la pieza cuando seca disminuye de tamaño. Entonces el hecho de que ustedes tengan un moldecito que esté súper, ¿a qué me refiero con delgado? Creo que no, esa no es la palabra correcta, sino que no tenga una buena profundidad, digamos. Por ejemplo, este tipo de moldes tiene una profundidad muy bonita. O sea, sacas las piernitas y son súper profundas. Entonces te deja un grosor en las piezas. Y hay unos moldecitos que venden que tú los desmoldas y quedan así una cosita de nada. Entonces cuando seque te queda ahí como pues un palito muy delgado y la verdad se ve muy mal. Entonces fíjese al momento de comprar un molde que tenga una buena profundidad. Tanto las piernitas como lo que son las cabecitas de las muñecas, ¿no? Estos moldecitos, por ejemplo, son muy buenos. Las proveedoras manejan estos moldecitos súper buenos, súper útiles y que tienen una buena profundidad en lo que es la cabecita. Bueno, yo creo que ese sería todo. Muchas gracias por ver este video y de nuevo les invito a suscribirse a este canal. Muchas gracias y que tengan bonito día. Bye.